Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Mi nombre es Jesús Barbosa, soy un doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este canal es especializado en temas de derecho general en el país, especialmente en el derecho penal militar policial. Nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962. Nuestra página web es www.barbosaabogados.com. Y nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962 para citas virtuales o físicas previa coordinación telefónica. Bien, los tutoriales que presentamos son de diversa materia. Trataremos de explicar en este momento cómo es la conclusión del procedimiento de cobranzas de multa y archivo definitivo que se da ante el Poder Judicial y para un caso concreto cómo se procede y cuál es el trámite correspondiente. Muchas veces cuando se dan algunos procesos judiciales, amparo, contencioso administrativo, penal, civil, los magistrados en ejecución de algunos apercibimientos imponen multas a las partes o a los abogados. Entonces, por ejemplo, en un caso que hayan impuesto 10 unidades de referencia procesal a una demandante o demandada, eh, lógicamente esto va a derivarse a la Secretaría de Cobranzas de Multas de la Corte Superior donde se han impuesto las multas, pero sin embargo esta Secretaría constantemente, debido a que son a veces innumerables las sanciones por multas, no solamente a empresas del Estado, públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, tiene que estarse permanentemente buscando a través de la búsqueda de los datos de la RENIEC a los multados, porque a veces fallecen. Si fuera así, conforme al artículo 1218 del Código Civil, se establece que la obligación se transmite a los herederos, salvo que es inherente a la persona, como en este caso la multa, lo prohíbe la ley o se ha pactado en contrario. Así que cuando uno determina esto, los derechos inherentes a la persona son aquellos poderes o facultades que la norma otorga a la persona, solo por ser tal y sobre bienes relacionados por su propia naturaleza y que son intrínsecos como la vida, el honor, etcétera. Según Francesco Ferrara, cuando se refiere a la personalidad como condición de la propia persona, los derechos de la personalidad son los derechos supremos del hombre, aquellos que se garantizan con el goce de sus bienes personales y frente a estos derechos de los bienes externos, los derechos de la personalidad nos garantizan el goce de nosotros mismos, asegurando en particular el señorío de su persona, la actuación de las propias fuerzas físicas y espirituales, con lo cual los derechos de la personalidad son propios del individuo, que se constituyen en manifestaciones propias de la personalidad del sujeto, que por último son una institución impuesta al servicio de la persona para hacer valer no solamente el tema de su dignidad como tal o sus derechos personales, sino que en general se deduce esto a la dignidad humana como un valor jurídico supremo de todo ordenamiento constitucional, alrededor del cual gira todo cuanto se analice en el sistema jurídico nacional, dogmático, jurisprudencial, ¿no? Y en este contexto a nivel constitucional, la protección de los derechos de la persona es fundamental porque así lo recoge la Carta Política y los pactos y los convenios internacionales de los cuales el Perú es miembro suscriptor a nivel de tratados de derechos humanos fundamentales, ¿no? Eh, Asimismo, cuando una persona que ha sido impuesta una multa es fallecida, que se prueba a través de RENIEC, como lo hemos explicado, y siendo la imposición de una multa efectivamente una obligación originada por una conducta inherente a la persona que ha sido multada en vida, en este caso, por un determinado acto o no originada como consecuencia de un crédito adquirido, por ejemplo, y un apercibimiento que se ejecuta y no se cumple por parte de la persona, que sí recae en beneficio de la aplicación del pago de dicha multa, por esos motivos de haber fallecido, tiene que dejarse o sin efecto la prosecución de la obligación del pago de multa impuesto a la persona que ha fallecido. Se pone su número de documento de identidad y se dispone la conclusión del procedimiento de cobranza de multas
y archivo definitivo, lógicamente que se ha generado en el cuaderno respectivo del cuaderno principal de multas, que está a cargo del área de la Secretaría de Multas, y se archiva definitivamente esta causa de multa. Una vez que se han devuelto los cargos, seguramente de las notificaciones, tanto al sistema de justicia o a la Procuraduría del Poder Judicial o incluso a RENIEC y a la parte interesada, y tiene que comunicarse a la Coordinación de Servicios Judiciales a fin de informar el archivamiento del cuaderno de multa por fallecimiento, de que fuera aplicado en su oportunidad en aplicación del principio intutue personae, ¿no? Razón que se obedece a la propia persona, y también se tiene que disponer que se descargue del SINAREC la anulación de la multa por los motivos que se han expuesto de fallecimiento y prácticamente al haberse archivado todo lo actuado y las coordinaciones que se hacen eh, a nivel del propio Poder Judicial. Hay que dejar en claro que el tema instituto personae es una locución latina que significa en función a la persona o respecto de la persona o en atención a la persona, que es un término especialmente utilizado para describir una relación que no puede ser transportada o transferida a terceras personas. El instituto personae evoca principalmente los elementos que individualizan oficialmente a una persona como ser. Podemos decir que es un conjunto de características físicas o morales que caracterizan a un ser en preciso y hacen lo mismo una persona única. Principalmente es la identidad calificada de moral la que más se toma en cuenta, o sea, son tomadas en cuenta las calidades de la persona, pero la definición real donde la persona ha de contener en su predicado inmediato la referencia a la persona hombre o mujer. Así pues, persona es el ser humano y personalidad es la naturaleza jurídica del hombre como un valor superior, fundamental, lógicamente, titular de los derechos innatos. Esa es la razón intuito personae. De esta manera se archiva por conclusión del procedimiento de cobranza de multa de las personas que han incurrido en este tipo de infracciones. Mi nombre es Jesús Barbosa, nuestro celular de contactos 98 92 44 962. Estamos en la ciudad de Lima para poder, previa coordinación telefónica, absolver algunas consultas físicas o virtuales de diferentes campos de la materia del derecho nacional. Muchas gracias.